Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Qué gusto recibirlos para hablar de toda esta locura que duró tan solo, por suerte, 48 horas, llamada Superliga, todas las repercusiones y sobre todo quiero hacer el video para tratar de explicar el por qué fracasa este proyecto de la Superliga, cuáles fueron las razones principales que lo derrumbó en tan poco tiempo, en tan pocas horas, ¿no? Explicar por qué naufraga un proyecto que ambicioso, visto así, llevado enfrente por 12 de los clubes más poderosos del mundo y que en tan solo 48 horas se derrumba como un castillo de naipes. Justamente Andrea Agnelli, el presidente de la Juventus, con la frase "la Superliga no procederá", terminó de sentenciar este proyecto, ¿no? Eso acompañado de las ya deserciones que se venían dando hora tras hora de los equipos de los llamados socios fundadores, así se autodenominaron esos 12 equipos. Así se da por finalizado, quizás por ahora, no lo sabemos, este proyecto que en la madrugada europea de domingo para lunes, noche del domingo para nosotros, hizo estallar los vidrios de todo el andamiaje y el sistema fútbol. Y que bueno, consiguió, digamos que nació con muchos enemigos, con muchos más que detractores, enemigos, ¿no? Porque consiguió justamente rechazo en prácticamente todos los ámbitos, en los fanáticos, los jugadores, los entrenadores, incluso políticos y hasta miembros de la realeza británica también, por nombrar solo algunos, rechazaron la idea de esta liga considerada elitista, que considerada que iba regida simplemente por un interés y un beneficio económico. Luego de esto, de ver estas reacciones de los distintos ámbitos que ya les enumeré, empezaron poco a poco las deserciones. Para el miércoles en la mañana, 9 de los 12 equipos ya se habían salido, quedan solamente Real Madrid, Barcelona y Juventus, que lo habían hecho oficialmente en sus redes, en sus medios, pero 9 de 12 ya habían desertado el miércoles en la mañana. Y bueno, evidentemente al abandonar ellos el proyecto no tenía razón de ser, ¿no? Lo que en principio iba a ser una liga de hasta 20 equipos, que es lo que ellos proponían, bueno, se había convertido en un triangular con los únicos 3 que no habían, hasta el momento que les grabo el video, no habían hecho una renuncia formal, oficial, si bien como les digo, aunque la Juventus no renunció como tal, Agnelli, su presidente, dio esa declaración que bueno, la zanja todo, ¿no? Porque aparte Agnelli era uno de los cabecillas de la propuesta. Decirles también que considero, analizando un poco esta situación que se dio todo tan rápido, que hubo tres puntos claves para que se terminara descarrilando esto que ellos llamaron un tren imparable, tan imparable que duró solo 48 horas. Y creo que hubo tres factores principales que descarrilaron esa locomotora. Se los voy a enumerar y los vamos a ir comentando. Hice mis apuntes acá porque de verdad que fue un tema que es difícil de agarrarlo, de entenderlo, porque tiene implicaciones de todo tipo, no solo económicas, deportivas, políticas, y bueno, hay que manejarlo desde muchas aristas. En primer lugar, creo que fue clave la férrea y rápida defensa de la UEFA. Cómo la UEFA supo defender sus intereses, está claro que son sus intereses, pero en general lo que se considera del fútbol como lo tenemos entendido, actuó muy rápido la UEFA, hay que decirlo. Apenas conoció la noticia, se conoció la noticia de esta propuesta de Superliga, la UEFA contraatacó con todas sus armas. Obviamente los 12 clubes ya se preveían esto y estaban blindados legalmente para no recibir sanciones de FIFA, sanciones de UEFA. Pero la carta clave que se jugó Alexander Ceferin, el presidente de la UEFA, fue clave, creo, esa carta, que fue prohibirle a los jugadores el poder disputar, a los jugadores que disputaran partidos de esa Superliga y que participaran en ese proyecto, se les prohibía el poder jugar encuentros de selecciones nacionales, es decir, tenían que renunciar a sus selecciones, el que fuese. Y eso creo que fue una de las claves astutas, inteligentes de Ceferin, porque allí digamos que si alguno no estaba al menos dudoso, creo que eso terminó de convencerlo. Ese es el punto uno. El punto dos, la ausencia de algunos clubes importantes. Creo que esto, que no estén algunos de los grandes en el proyecto, creo que ya daba una señal
que hacía dudar, principalmente el Bayern Múnich, el gigante alemán que ha ganado 6 veces la UEFA Champions League. Dijo no desde el principio, el Bayern estuvo convencido siempre, su portavoz y cabeza visible de Karl-Heinz Rummenigge siempre lo dijo, que no estaban de acuerdo. Incluso el segundo en importancia, digamos, del fútbol alemán, el Borussia Dortmund, igual dijo, no, y nosotros tampoco, si creen que porque no va el Bayern nos van a llamar a nosotros, pues de una vez les decimos que con nosotros tampoco cuenten. Y a eso también habría que sumar al Paris Saint-Germain, que evidentemente no tiene los títulos ni la historia del equipo mucho más joven, fundado del Bayern Múnich, pero que hoy por hoy es una potencia, sobre todo en el tema económico. El Paris Saint-Germain, obviamente, sus propietarios tienen otros intereses ligados a la Champions, en temas de televisión y derechos, que también les hacía defender el tema Champions y no irse hacia otro lado. Digamos que también por eso, pero al no tenerlo, lo único cierto es que no podía contarlo en su line-up la Superliga, y a eso le frenaba muchísimo, ¿no? Estamos hablando de un equipo que tiene 2 de las estrellas más cotizadas actualmente, como son Kylian Mbappé y Neymar. Entonces ya ese era otro golpe, que no estuvieran algunos de los grandes. Y en tercer lugar, y creo que fue el toque definitivo, y lo digo de tercero no por menos importante, fue la reacción de los fanáticos, principalmente desde el Reino Unido, desde Inglaterra. Esta ola de protestas que se suscitó en Inglaterra, principalmente los fanáticos, repito, pero de otros actores importantes. Desde el primer ministro inglés Boris Johnson, que se pronunció, un hombre que maneja asuntos tan importantes hoy, como una pandemia por medio, los temas económicos en el Reino Unido, el Brexit, y dedicarle a este tema de la Superliga, a defender el fútbol. Imagínense ustedes la importancia que había tomado. Desde el propio Boris Johnson hasta el príncipe William, por ejemplo, la realeza británica también se pronunció. Y eso por hablar gente que no son del ámbito directamente del fútbol. Luego el técnico, el entrenador, el director técnico de uno de los equipos participantes en la Superliga y que va a ser seguramente en las próximas semanas campeón de Premier League, Pep Guardiola, técnico del Manchester City, pues igualmente lo criticó, dijo que donde no haya meritocracia no tiene sentido, que el fútbol es eso, ganarse los objetivos. Luego hubo dos gestos que no son menores, que creo que fueron muy importantes. Uno de los jugadores del Leeds que enfrentaron al Liverpool, otro del Liverpool, otro de los que estaba entre los 12 miembros fundadores de la Superliga, salieron con unas camisetas donde decía que, palabras más, palabras menos, que el fútbol hay que ganárselo y que el fútbol también pertenece a los fans, ¿no? a los fanáticos. Y esas camisetas no solo las lucieron en el calentamiento, sino que después cuando se retiraron de Anfield dejaron las camisetas en el vestuario de visitante para que el mensaje quedara, por si no lo habían tomado, quedara la espinita allí bien clavada, ¿no? Y creo que la guinda final fue la reacción, la protesta masiva de fanáticos del Chelsea, todo esto en Inglaterra, lo que les dije, Boris Johnson, el príncipe William, jugador del Leeds, y estos fanáticos del Chelsea, previo al partido de su club contra el Brighton, en los alrededores de Stamford Bridge. Pues lo que llegaba el equipo en el autobús, pues lo detuvieron, hubo esa protesta. Muchos de ustedes habrán visto los videos seguramente, se tuvo que bajar, que hoy es directivo, Peter Schmeichel, el recordado portero checo, que hoy forma parte de la directiva y del staff del Chelsea, tuvo que bajarse, es un ídolo de la afición, para calmar los ánimos. Le digo, dennos tiempo, esto se está resolviendo, tranquilo. Dejaron pasar al equipo, el partido obviamente se disputó y a las pocas horas empezaron a venir los comunicados de los 6 equipos ingleses. No solo renunciaron a la Superliga, sino que se disculparon, pidieron perdón a sus fanáticos por simplemente haber firmado o haberse comprometido con un proyecto que nunca fue consultado a los fanáticos, ¿no? Que creo que esa es una de las claves. Y ver fanáticos del Chelsea o de cualquier equipo, pero en este caso fueron los del Chelsea, protestando ante su propio equipo, protestándole a su equipo de esa manera, eso es algo que no se ve comúnmente, ¿no? Y por todo esto, estos clubes ingleses, fueron los primeros 6 en desertar, lo hicieron prácticamente de manera masiva, uno tras otro, pero lo hicieron prácticamente al mismo tiempo, seguramente coordinados. Creo que ese fue uno de los graves errores en general del proyecto, no solo en Inglaterra, en general del proyecto. Un grave error, subestimar el vínculo que tiene el fanático con su club, y no solo la afinidad que tengan con el club, sino con las competiciones, porque también la hay. El fanático no solo ama su club, ama también las competiciones donde su club participa, en este caso la Champions League, no cabe ninguna duda y lo sabemos que es así. En conclusión, ¿qué nos dejan de aprendizaje estas 48 horas? En primer lugar,
Lo han dicho algunos de los actores que pertenecieron a este proyecto, y ya hablo en pasado, Superliga, muere la Superliga, pero no muere la idea. Así, en comillas también se lo digo. Es decir, que esa idea siempre va a estar latente. Y cuando hay un interés económico tan importante, pues la idea siempre va a estar rondando allí, no está sepultada del todo. Por ahora, obviamente, no va a surgir, pero ellos, incluso la Superliga, cuando pasó su comunicado, dice que se va a replantear el proyecto y tal. Quizás no se habla, pero en algún momento se acordarán de mí, esto va a volver a estar sobre la mesa. Pero por ahora no ocurre, ¿no? ¿Renacerá de sus cenizas en el futuro? Bueno, lo descubriremos más adelante, no lo sabemos. Lo que sí está claro, que esto le deja una enseñanza también y tiene que generar autocrítica también en la UEFA. Hay cosas por revisar en la UEFA. Ellos ya prometieron una nueva Champions a partir de 2024 con 36 equipos, con otro sistema de juego, ya se elimina la fase de grupo, con una liguilla, pero más allá de eso, el tema económico y todo lo que gira en torno a la UEFA y a sus competiciones europeas, creo que debe revisarse y mejorar, por supuesto, porque a pesar de que a mí me parece que es un torneo organizado, de todos sus ámbitos, impecable, creo que siempre hay cosas que se pueden mejorar. Otra de las grandes lecciones que nos dejan estas 48 horas es el poder que tiene el fanático, por si alguno se lo ha olvidado. Los que tenemos la suerte de trabajar en el fútbol y de ir constantemente al estadio lo sabemos, pero aquí quedó nuevamente reafirmado. El fanático es el que ve los partidos por televisión, es el que paga la entrada para ir a ver a su club, es el que se compra la camiseta, es el que gasta su dinero en productos del club, todo es el que vive por y para su equipo, ¿no? Y no se le puede ignorar, no se le puede tratar simplemente como un cliente, como ocurre en muchos casos, y creo que aquí quedó demostrado el poder que tiene la fanaticada. Las competiciones en general siempre tienen, incluso no hablo solo de las europeas, también las domésticas, que se habían afectado con esto y mucho, siempre tienen que ser abiertas, integrar más que disgregar, no separar, no hacer subgrupos, ¿no? Ante lo que ya es una liga. Tiene que dar opciones para todos. Luego sabemos que como en toda liga, como en toda competición, hay los grandes, hay los pequeños, pasa incluso en los deportes individuales, como en el tenis, como en el boxeo, pasa en la Fórmula 1, en otros deportes. Bueno, evidentemente hay rankings, hay mejores y hay los muy buenos y los menos buenos, eso pasa en todos lados. Pero que por lo menos arranquen con opciones para todos, no en una liga cerrada, donde evidentemente simplemente se reparte con un grupo que es minúsculo, 12 clubes o 20, que es lo que ellos querían, representa el 0,000 tanto por ciento de lo que pudiera ser el planeta fútbol, ¿no? Ahora, hay preguntas que me surgen y que me generan curiosidad. Cómo la UEFA y las ligas domésticas, en este caso la italiana, la inglesa y la española, que fueron los que tuvieron repartidos esos dos equipos, 6 ingleses, 3 italianos y 3 españoles, cómo esas ligas y la UEFA van a recibir de regreso a los llamados insubordinados, ¿no? Si los van a recibir como, bueno, el hijo que regresa a casa, vente, ya pasó, esta siempre será tu casa, bienvenido. O si por el contrario habrá sanciones, si por el contrario puede haber multas de carácter económico, les pueden restar puntos, incluso suspenderlos para las próximas competiciones europeas. Eso no lo sabemos y eso es algo que a mí me genera bastante curiosidad. De momento incluso el propio Ceferín dijo que puede que la semifinal de Champions de Real Madrid no se dispute todavía y se aguante un poco. Eso, cuidado, puede venir acompañado de una sanción. Otra cosa que es curiosa, cómo queda la imagen de las cabezas principales de este proyecto. Fueron 2 equipos, pero algunos se mantuvieron un poco a la sombra, pero los que pusieron la cara de frente fue principalmente Florentino Pérez y Andrea Agnelli, también Ed Woodward, ¿no? Por parte del Manchester United. ¿Cómo queda la imagen de ellos? ¿Cómo queda Florentino Pérez, el expresidente del Real Madrid? Calderón está pidiendo su dimisión por este tema, también se lo están pidiendo en Italia algunos a Andrea Agnelli. Ed Woodward, justamente, y por esto se refuerza la idea, que es vicepresidente ejecutivo del Manchester United desde 2013, es uno de los que toma las decisiones más importantes del club, digamos que es el brazo ejecutor del Manchester United, ya anunció que al final de la temporada pone su cargo a la disposición, no va a seguir y justamente fue por este escándalo, así que eso tendrá un efecto dominó también en Florentino, tendrá un efecto dominó en Andrea Agnelli, bueno, no lo sabemos, tienen obviamente ellos, en el caso de Agnelli no es solo presidente, es propietario, y bueno, en el caso de Florentino ya sabemos lo que representa para el Real Madrid. Son muchas las enseñanzas que nos deja estas 48 horas, los que en algún momento temimos por
perder de alguna manera el fútbol como lo concebimos. Obviamente causaba incluso hasta temor, ¿no? Hasta pánico. En lo particular, a mí nunca me gustó la idea de la Superliga. Me gusta el fútbol como está, no le quisiera hacer cambios radicales. Creo que se pueden retocar muchas cosas, como todo decía antes, son mejorables, pero no grandes cambios en los cimientos. Creo que el fútbol es el deporte rey justamente por eso, por su universalidad, por generar ilusión, y eso creo que nunca debe perderse. Eso creo que nunca debe perderse, y creo que esa es otra de las grandes enseñanzas que nos deja todo esto. Por supuesto que quiero leerlos, quiero escuchar también a ustedes qué les generaron estas 48 horas, qué opinan. ¿A algunos de ustedes les gustaba el proyecto de la Superliga? Puede haberlo, se escuchan todas las opiniones. Pero sobre todo, ¿qué creen que necesita mejorar la FIFA, la UEFA, y que toda esta vorágine, esta explosión, esta bomba que estalló en la noche del domingo, dejó como enseñanza? Me gustaría leerlos a ustedes. Ahí vamos a estar interactuando como siempre en los comentarios, y bueno, como también se los digo reiteradamente, gracias por apoyar el canal. Los que no se han suscrito pues son bienvenidos, que se sigan sumando para seguir creciendo. Ya superamos los 10.000 suscriptores hace algún rato, y eso me pone a mí muy contento. Compartan el video si les gustó, denle like también, será bien recibido, se los agradeceré, y bueno, nos vamos a seguir viendo con más videos acá próximamente. Chao.